Nosotros somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio, lo que nos ha permitido alcanzar más de 6.000 casos de éxito, marcando un referente en el mercado. De las 4 verticales de negocio para que pues ustedes nos conozcan, que es la primicia el día de hoy, porque a través de esta línea de negocio ustedes van a poder tener esta capacitación o como tal esta videoconferencia. En TG Legal tenemos temas relacionados en derecho laboral y de familia. En TG Pensiones brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos que presentan inconsistencias con su pensión. En Handel, tu aliado en Colombia, ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país en trámites notariales y más. Próximamente tendremos servicios especializados para el adulto mayor. En Fora es nuestra línea educativa, en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal en metodología virtual y presencial en alianza con las instituciones educativas de alta calidad. Finalmente, en el Club DG, pensando en un plan de fidelización, este ha sido creado en el bienestar, pensando en el bienestar de nuestros clientes, en donde pues nuestros clientes podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan de referidos, se trata de Leal. Es el plan de fidelización más importante de América Latina, donde nuestros clientes podrán disfrutar de más de 700 marcas aliadas, acumulando y redimiendo Leal Coins. El objetivo de este espacio es poder brindarles información acerca de cómo afecta la situación mundial de salud en el ámbito laboral actual Colombia. Lo anterior con el apoyo profesional de la abogada John Gamboa, que en el día de hoy es nuestro speaker, el que nos va a brindar esta información. En la pantalla ustedes podrán ver el perfil de nuestro abogado. Él es de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 4 años de experiencia laboral en la rama judicial en distintos juzgados laborales del circuito, desempeñando funciones relacionadas con la sustancia Qué pena, tuvimos un inconveniente con la comunicación. No sé si pues ya en este momento me escuchan, me pueden... Listo, qué pena con todos ustedes. Entonces les informaba cómo va a ser la dinámica de la videoconferencia. Entonces encontrarán los botones en la parte inferior de sus pantallas donde podrán pues formular sus preguntas a medida de la conferencia. Nuestros abogados estarán en la disposición de atender cada pregunta. Si por algún motivo no alcanzamos a responderle sus preguntas, es necesario que por favor nos dejen sus datos para que un asesor se pueda comunicar. Micrófonos y cámaras estarán deshabilitados durante la videoconferencia para que no se presenten inconvenientes
de preguntas se indicará la persona que realizará la pregunta y nosotros activaremos el micrófono. En este momento le cedo la palabra al abogado John Gamboa. Muchas gracias de nuevo por su participación y empecemos. John, es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a Lorena y a todos los que han hecho posible esta reunión. Permítame, antes de dejar compartir la pantalla, me presento. Estamos aquí entonces para debatir todo el escenario actual del derecho laboral, cómo está impactando nuestras relaciones, cuál es el alcance que tiene, y para ello preparé la siguiente presentación para guiarnos y tener un control sobre lo que les voy a explicar. En ese orden, tomé una línea, hice un preámbulo, una línea de tiempo sobre lo que ha sido recientemente todo el tema en virtud del COVID-19 desde el inicio hasta el día de hoy. En primer lugar, tenemos que es necesario explicar esto primero para empezar a hablar del tema del derecho laboral. Realmente estos son los cimientos para yo explicarles y que sea claro de dónde está surgiendo toda esta problemática. Entonces, sea lo primero hablar que el 12 de marzo, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, precisamente indicó y catalogó al COVID-19 como una pandemia. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo esto? Que el mismo 12 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la resolución 385, declaró la emergencia sanitaria precisamente por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020 y adoptó todas las medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus en todo el territorio nacional y así mitigar los efectos. En virtud de esa declaratoria de emergencia sanitaria, es que el presidente de la República, pues en ejercicio de sus facultades constitucionales, ordenó con el decreto 418, entre comillas, algunas medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público. Estas órdenes y estas normas estarían encaminadas a dirigir el orden público para prevenir y controlar la propagación del virus. Ya ustedes saben y conocen cómo fue que empezó a actuar diciéndole a los mandatarios locales y regionales que debía seguir esos lineamientos, que todo esto era en pro de mitigar este tema del virus. Es cuando ya el 20 de marzo expide el decreto 457, donde se ordena el aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes del territorio nacional a partir del 25 de marzo del 2020 y hasta el 13 de abril del mismo año, inicialmente. Bueno, ya estamos a 23 de abril y precisamente se dispuso luego que en el decreto 531, que ese aislamiento preventivo obligatorio se extendería hasta el 27 de abril. Luego de ello, en reciente decisión, en el decreto 538 ya se ordenó el aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo del mismo año. Entonces, ¿qué decisión trajo y qué problemas y vicisitudes trajo la declaratoria del COVID-19 como pandemia, la medida de aislamiento, las relaciones laborales? Todo esto trajo unas vicisitudes a los contratos de trabajo. ¿Cuál es la primera vicisitud de las que les voy a hablar y que ustedes han escuchado? Lo gratificante de esta charla es que está dirigida a empleadores, a trabajadores y sobre todo a personas. Estas personas han escuchado por todo lado, por medios de comunicación, por expertos, temas de suspensión, temas de despidos, pero en este momento aprovecho la oportunidad para expresar de manera clara, que todos entendamos y a partir de ahí que ustedes formen un juicio de valor
sobre estos conceptos laborales. También valga hacer la precisión que si bien estamos hablando de unas normas que voy a invocar, prácticamente el Código Sustantivo del Trabajo es de agosto de 1950, es decir, que en principio vamos a hacer referencia de normas de hace más de 70 años. Entonces, es un poco extraño tratar de vivir, de tratar de, valga la redundancia, una pandemia actual y una circunstancia jurídica actual en virtud de una norma que está hace 70 años. Sin embargo, pues es lo que se tiene al alcance porque pues estamos ante un hecho nuevo. Ustedes son testigos de un hecho que no había acontecido aquí en Colombia desde hace muchísimo tiempo y cuando sucedió pues no se dio este impacto. Entonces, esto es dinámico y hay muchos puntos de vista. Lo que yo les voy a explicar no es una posición. Ustedes son los que van a formar su convencimiento en virtud de mis argumentos y en virtud de lo que se ha dicho, porque pues de algo tendremos que echar mano y ahorita precisamente hablaremos de lo que ha dicho las altas cortes. Pero ese es el preámbulo para empezar a hablar de los temas jurídicos. Es decir, estamos hablando de una norma de hace 70 años, es un evento nuevo y debemos tratarlo. Y hasta llegar al tema de qué han dicho los jueces inmediatamente sobre el tema, como los jueces de tutela. Entonces, empezamos con la suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué es la suspensión del contrato de trabajo? Todo el mundo escucha que se están suspendiendo, que a un familiar le pasó, que a mí me pasó, pero vamos a descubrir qué efectos trae. Esta suspensión supone precisamente la interrupción temporal de la prestación laboral. Estamos diciendo que la relación laboral tiene un inicio y se prolonga a través del tiempo y que en un momento dado hay una interrupción. Esta interrupción no está extinguiendo el contrato. O sea, con esto no vamos a acabar la relación laboral, sino con esta interrupción la vamos a dejar en stand-by precisamente por un hecho externo. Ya vamos a hablar de qué hechos traen la suspensión del contrato de trabajo, pero vamos a dejar stand-by el contrato laboral. ¿Listo? Como se queda en stand-by, van a haber un cese de obligaciones. Entonces, ese cese de obligaciones, vamos a hablarlo, vamos a mostrarlo acá en sus efectos. Entonces, el primer efecto para el trabajador es interrupción de la obligación de prestar el servicio prometido a la empresa. Es decir, que si yo a usted le suspendo el contrato laboral, usted no tiene que seguir trabajando desde la casa porque estamos dejando sus efectos de su obligación suspendidos. Ahora, para la empresa también hay unos efectos. Es la interrupción de pagarle al trabajador los salarios de esos lapsos en los que se suspendió y las prestaciones sociales, tales como cesantías, intereses, vacaciones, entre otros. No obstante, ahí les hago una aclaración, la empresa sí está obligada a efectuar los pagos correspondientes a salud y pensión. Ya ahorita cuando empecemos a hablar de lo que han dicho las altas cortes, veremos el porqué de esa decisión. De igual manera, esa suspensión será temporal mientras desaparecen las causas que le dieron origen. También ahorita en la práctica vamos a escuchar si es cuando se acabe como tal, digamos en este caso la pandemia, o es cuando se acaben los efectos. Entonces ya vamos a adentrarnos en esa discusión. Se dice en el Código Sustantivo del Trabajo que hay unas modalidades de suspensión del contrato de trabajo. Entonces aquí vemos que tenemos el caso, bueno, dentro de las que existen en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 51, les voy a mostrar las tres principales, que es de las que se están hablando en Colombia. La primera es el caso fortuito y la fuerza mayor. La siguiente es por una licencia no remunerada del trabajador y la tercera es por la suspensión de actividades de la empresa. En el caso de la licencia no remunerada, pongamos el ejemplo que usted quiere ir a tomar clases de posgrado en París, entonces
se demora 6 meses el curso, usted sabe que no le van a dar permiso para 6 meses remunerado y que tampoco le alcanzan las vacaciones para hacer esa clase. Entonces usted dice, solicito una licencia no remunerada por 6 meses mientras hago un posgrado y cuando regrese, pues sigo trabajando sin que se extinga el vínculo laboral, sin necesidad de renunciar. Esa es una licencia no remunerada. Es decir, surge necesariamente de la voluntad del trabajador. Se la solicita a su empleador y pues ustedes ven en principio que es obvio que la empresa pues no le va a pagar el salario en esos 6 meses porque no está prestando ese servicio. Ahora, ¿qué pasa con el caso fortuito? Este es el punto donde se ha empezado a hablar en todos los escenarios porque es un punto delicado. Dice que la norma simplemente dice por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, cuando uno tiene este problema de una denominación, necesita entrar a ver qué es un caso fortuito y qué es una fuerza mayor, porque si no, todo se entendería como caso fortuito o fuerza mayor, y esto llevaría al abuso del derecho, tanto por parte de los trabajadores como por parte de la empresa. Entonces, para poder definir qué es el caso fortuito y fuerza mayor, se ha dicho que se debe seguir con la ley 95 de 1980, que prácticamente es lo mismo que dice el Código Civil en su artículo 64. Dice, se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Entonces, si ustedes se fijan, la norma, que es la misma de la ley 95 del 1980, la norma trata de decir que es un imprevisto como tal y pone unos ejemplos. Sin embargo, dice etcétera, pero pone unos ejemplos. Que obviamente el Código Civil es más viejo que el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ahí estamos hablando de hechos de la naturaleza en su mayor parte, como es el terremoto, el naufragio, y como era el tema de los estados de guerra, como el apresamiento de enemigos y demás. Sin embargo, a este asunto ha debido dársele un tratamiento más amplio y es el que les voy a explicar más adelante cuando empecemos a mirar las sentencias de la Corte. Entonces, volviendo a los tipos de causales de suspensión, la tercera es la suspensión de actividades de la empresa hasta por 120 días. La suspensión de las actividades de la empresa precisamente es cuando por temas de orden económico y social no le es posible a una empresa seguir prestando sus servicios, para lo cual le solicita al Ministerio de Trabajo suspender sus actividades y en virtud de esta suspensión de actividades hay suspensión del contrato de trabajo. En ese orden, esto es una regla especial porque requiere un permiso del Ministerio de Trabajo y es por unos casos específicos porque el ministerio entra a revisar si realmente se cumplen las condiciones para hablar de una suspensión, ahí tendrá que mirar estados financieros y demás. No obstante, volviendo al primer ejemplo, que es el caso fortuito y fuerza mayor, este debe ser declarado directamente por el empleado. Esto se ha hablado que se hace de mutuo acuerdo, se ha hablado que es concertado, sin embargo, la norma dispone que el empleador lo podrá hacer y lo hace. Y por su parte, la licencia no remunerada también se está usando mal. Ha dicho que las empresas están obligando a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas y les acabo de decir que esta surge directamente del trabajador porque es ya por un ámbito personal de este. Entonces, cuando empecemos a revisar ahorita las sentencias de la Corte, veremos la claridad y el porqué de cada una de ellas. Estábamos hablando también ya de la suspensión en términos generales, cuando se debe reanudar. Les acabo de decir innumerables veces que estamos hablando de una norma de hace 70 años. Entonces, decía la redacción del código, dice la redacción del Código Sustantivo del Trabajo, que cuando se desaparecen las causas que dieron origen a la suspensión,
se debe hacer una notificación personal o unos avisos publicados no menos de 2 veces en un periódico de la localidad, y debe decir que pues, se invita a las personas que se les suspendió el contrato para que reanuden sus funciones y se presenten dentro de los 3 días siguientes a la notificación o aviso. De lo contrario, sí se podrá dar por terminado el contrato de trabajo. Ahí viene un punto importante. Esto lo estamos hablando actualmente. Ya tenemos temas de comunicaciones, tecnologías de la información y todos los medios de comunicación que conocemos. Sin embargo, les ponemos el ejemplo de la situación que pasó en Armero. Cuando existió este tema del tema del volcán, eh, pues resulta que las empresas no pudieron seguir prestando el servicio, pues obviamente toda la población, la mayoría de la población desapareció. En ese momento era un poco viable hacerlo a través de medios de comunicación locales y decir, bueno, los sobrevivientes pueden acercarse, se les puede dar trabajo, y también puede ser un ejemplo de cómo era un caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, este tema del coronavirus se puede abordar en cuanto al caso fortuito o fuerza mayor desde varios años, y es por eso que les mostré la norma. Entonces vamos a pasar, antes de hablar de la terminación del contrato de trabajo, a lo que ha dicho la jurisprudencia vigente. Entonces, yo hice un cuidadoso análisis y inicié una investigación sobre qué han dicho las altas cortes sobre el caso fortuito y la fuerza mayor, y por ende la suspensión de los contratos. Empecé desde 1990 a mirar qué pasaba en esa época hasta el año 2018. ¿Y qué se dijo en su momento? Porque cuando hay ausencia o hay falta de información en una norma, digamos que se hace necesario revisar y dirigirnos a las altas cortes para mirar qué interpretación les ha dado o qué casos han solucionado en virtud de esa norma. Nosotros tenemos, cuando hablo de altas cortes, digo esto porque pues, muchos no son abogados, cuando hablamos de las altas cortes, hablamos tanto de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, sacando al Consejo Supremo de la Judicatura. En este caso, en la justicia ordinaria está a cargo la Corte Suprema de Justicia, y en casos de ciudadanos como usted y yo, han intervenido y han solucionado precisamente estas vicisitudes. Entonces, como bien lo decía anteriormente, se llama fuerza mayor o caso fortuito lo que no es posible resistir, como un naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Esta es la explicación nominal. Ahora, ¿qué ha dicho la Corte? ¿Qué dijo la Corte en 1990 sobre este pedacito de norma? Primero, dijo que precisamente solo puede calificarse como caso fortuito, fuerza mayor, el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, e igualmente que un acontecimiento determinado no puede catalogarse pues fatalmente por fuerza mayor, pero sí debe ser analizado en el caso concreto, y es indispensable precisamente analizar y ponderar todas las circunstancias que rodearon el hecho. Entonces aquí ya nos dan un poco más luz acerca del caso fortuito fuerza mayor. Nos están diciendo hecho imprevisible o irresistible. Si analizamos eso a la luz del COVID-19, ¿qué tan imprevisible y tan irresistible es? Entonces, es aquí cuando les digo que el derecho no es una ciencia exacta y que cada uno puede tener un convencimiento filosófico acerca de qué pensar sobre esta norma. Yo puedo decir, como me están diciendo que se debe a un hecho de la naturaleza, como apresamiento, naufragio, como naufragio o inundación, o a un hecho de un servidor público, vuelvo a leer el pedacito donde dice los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, yo puedo remitirme al decreto, a los decretos que les indiqué al principio de esta charla. El presidente de la República ordenó el aislamiento preventivo. Desde ese momento es un hecho o es un acto de una autoridad, como lo es un funcionario público. En ese orden, si da lugar a un caso fortuito o fuerza mayor.
Ahora, si le sumamos al virus por sí solo, que está precisamente impidiendo, está generando un caos, está generando miedo que la gente salga de sus casas porque, pues además de las medidas de aislamiento, la gente no quiere comprar, la gente no va a ir a discotecas, la gente no quiere comprar cosas por internet que vengan de China, etcétera. Eso también se puede ver como un acto irresistible e imprevisible. En cuanto a la imprevisibilidad, valga la redundancia, yo no puedo prever las cosas. Yo puedo tener ciertas connotaciones, ciertas dudas, ciertos indicios de que va a pasar algo, pero eso no significa que algo sea previsible. Entonces la imprevisibilidad va más allá. Uno podría decir, hay un virus nuevo en China, pero es que en el mundo hay virus todos los días. Y no por eso yo tengo que decir que yo debí prever que esto pasaría y que estaríamos en esta situación. Lo mismo con el tema de resistibilidad. Ah, bueno, yo tomo las medidas, yo capacito a mis trabajadores para trabajar en casa, pero como por temas de tráfico, temas de económicos, más no, porque sé que va a llegar un hecho de la naturaleza como lo es una pandemia y me va a obligar a tenerlos en la casa sin poder hacer nada. Entonces, en virtud de esta nueva faceta, se empieza a hablar sobre la explicación del hecho fortuito y la fuerza mayor. Esto apenas empezando por una sentencia de 1990. Eh, Siguiendo en esa línea de tiempo, en esta línea jurisprudencial, ya en el 91 la Corte dice, no, es menester no solo que el hecho constitutivo sea imprevisible, sino que más allá de eso, usted esté en absoluta imposibilidad de atender esas obligaciones. Más allá de lo imprevisible y lo resistible, usted aún así no pueda. Porque, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo de un supermercado. Yo, dueño de un supermercado, puedo suspender los contratos porque estamos ante un hecho imprevisible e irresistible. Sin embargo, si ustedes se fijan, los supermercados son los que más están trabajando en este momento precisamente por el abastecimiento a las personas que se encuentran confinadas. Entonces, esto debe llevar precisamente a una absoluta imposibilidad de seguir llevando esta labor a cabo. Entonces, por eso la Corte lo explica de esta manera y también complementa diciendo que debe ser la característica más importante de un hecho fortuito, de una fuerza mayor, es que debe ser temporal, debe ser pasajera, no debe ser indefinida, no debe ser definitiva, de tal manera pues que si dadas esas circunstancias que le dieron origen, pueda reanudarse la prestación del servicio por parte del trabajador. Aquí voy a hacer una pausa y vamos a hablar principalmente de lo que dice la Constitución, la norma de normas, por lo que todos nos regulamos. La Constitución garantiza el derecho al trabajo, dice que tendrá una especial protección por parte del Estado. El trabajo en sí mismo es un derecho y precisamente está amparado y precisamente se debe hacer todo lo posible para resguardarlo, para protegerlo. Y es por ello que cuando hablamos de suspensión no hablamos de manera tajante y lo hablamos como la última ratio, como la última decisión que usted debe tomar. ¿Por qué? Porque finalmente es el sustento y el sustento es el mínimo vital del trabajador y es el mínimo vital de su familia y de eso depende la economía y de eso dependen muchísimas cosas. Entonces, cuando estamos hablando que debe ser temporal es precisamente eso, porque eh, lo último que queremos es que el trabajador se vea afectado. Eh, También la Corte Constitucional, fíjense que en el año 99, la Corte Constitucional unificó su criterio en virtud de unas decisiones e indicó que la suspensión del contrato de trabajo tiende a evitar la extinción de la relación laboral y en cierta forma pues impide la práctica al trabajador de la obtención de sus ingresos. Eh, También indica que no debe hablarse de suspensión del contrato de trabajo, sino del deber de la prestación del trabajador de su servicio. O sea, es decir, que no debe entenderse como que, bueno, lo suspendo y se va, sino en este momento el servicio no se puede seguir prestando y busque otra manera
de prestarlo mientras cesan por lo menos las causas acá. Recordemos que estos ejemplos no son de pandemias, no son de hechos grandes, sino son de hechos, digamos, pequeños, aislados. Un ejemplo, en las zonas rurales, cuando hay temas, tomas guerrilleras, que no pueden pues, los trabajadores ir a trabajar porque pues, el pueblo está cerrado, eh, temas de incendios en la empresa, clausuras por parte de autoridades administrativas del negocio, ¿sí? Que en últimas, pues no dan una imposibilidad general como si la da el virus ahorita. Si ustedes lo sacan de su trabajo, pues no es viable que usted inicie a trabajar en otro lado mientras está suspendido, porque seguramente no va a encontrar el trabajo. Entonces, por eso la Corte lo hablaba de esta manera. Sin embargo, pues la Corte sí aclara que la obligación que siempre es exigible es la de la seguridad social, precisamente porque lo que les hablaba que la Constitución protege al trabajador, hay unos deberes que subsisten y esos deberes son inherentes a la dignidad del trabajo y a la equidad porque precisamente se está ante una situación especialísima de un trabajador que no está recibiendo salario. Entonces, por lo menos se le dice, garantícele el pago a la salud y pues posteriormente veremos que también el pago a la pensión. Vemos también, esto es son píldoras sobre lo que se ha dicho a través del tiempo, no me voy a quedar mucho tiempo en esto, pero sí quiero dejarles claro lo que han dicho los jueces a través del tiempo. Seguimos con nuestro recuento. Vemos aquí una sentencia en el 2012, esta 39668 de octubre del 2012, que dice que la suspensión del trabajo debe tenerse también en cuenta cuando hablamos de que es irresistible y es imprevisible, pero debe ser externa a la empresa, que no tenga culpa a la empresa. Un ejemplo, eh, ustedes tienen un establecimiento de comercio donde sirven comida. Resulta que ustedes no cumplen con las normas sanitarias para servir esa comida, bien sea por el control de la cadena de frío. Llega una autoridad y les sella el establecimiento de comercio y ustedes no pueden seguir trabajando ni vendiendo mientras no soliciten los permisos y se haga una inspección y se den cuenta que realmente ustedes cumplían con los servicios. En teoría, eso sería un hecho eso no sería un hecho fortuito de una fuerza mayor, porque si bien usted puede decir, no, es que yo no lo quise cerrar, me lo cerró, fue la obviamente prestando mi servicio no tengo ganancias, pues no puedo seguir teniendo trabajadores. Fíjese que aquí la Corte dice, no, esto es independiente porque es que el hecho viene de usted. Es decir, si era previsible y usted debió tomar las medidas necesarias, debió pedir los permisos para que esto no pasara, luego entonces usted sí le tiene que seguir pagando a los trabajadores, así tenga cerrada el establecimiento de comercio. Entonces fue cuando la Corte analiza casos así sobre estos temas, diciendo no, esto ya debe ser totalmente externo y ajeno y que no se pueda llevar, seguir presentando. En este caso era un tema de una empresa donde habían atracado 2 veces al dueño del establecimiento y no tenía cómo pagar salarios. Entonces, dice la Corte que no es suficiente como para suspender los contratos, porque pues para eso se deben tomar medidas como tal en la empresa para garantizar la seguridad. En ese orden, esa es la línea jurisprudencial que se ha tenido sobre el tema. Se han dicho cosas adicionales, no de mayor importancia. Eh, Siempre se habla de la diligencia y el cuidado que debe tener pues el dueño de la empresa pues para asegurar esto, pero pues si estamos ante un hecho totalmente que se nos sale de la mano, eh, ya no podemos hacer nada. Eh, Aquí también vamos a hablar de las medidas tomadas por el Ministerio de Trabajo en virtud de la suspensión. Sin embargo, como ustedes recuerdan, la primera parte de nuestra presentación se llamaba vicisitudes del contrato de trabajo.
Y la primera vicisitud que encontramos era la suspensión. No obstante, tenemos la segunda vicisitud, que es la terminación del contrato de trabajo. Un tema muy importante en este momento, porque más allá de que se están suspendiendo los contratos de los trabajadores, en algunos casos se está dando por terminado. Como también les dije que el derecho no es una ciencia exacta, ustedes han escuchado por noticias, han leído que el ministerio ha dicho no en todos los casos se puede suspender el contrato, eso tampoco es justa causa para darlo por terminado. Luego dicen que van a sancionar a las empresas, luego dicen que si es viable. Entonces aquí vamos a hablar directamente de la terminación y de si es viable o no. Entonces, inicialmente, los contratos de trabajo, en principio, se pueden dar por finalizados en cualquier momento, con pandemia y sin pandemia. ¿Qué pasa y qué debo hacer para darlos por terminados? Si no tengo una justa causa de las que están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, pues, ¿qué tengo que hacer? Pagar una indemnización. La indemnización también está contemplada en el artículo 63 y 64 perdón, 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 65 exactamente, donde habla de los tipos de indemnización para cada tipo de contrato. Entonces, yo sí puedo dar por terminado un contrato de trabajo, en principio, si hay justa causa, la invoco, que están en los artículos anteriores, y si no hay justa causa, pues lo indemnizo. Entonces, si tenemos un contrato de término indefinido, entonces si es 30 días por el primer año y 20 días por los años subsiguientes. Si es un contrato a término fijo, entonces pues vemos que lo que le falta para que se acabe el contrato es la indemnización, el tema de los contratos por hora o labor, tiene su propia indemnización. Pero, ¿qué pasa con el COVID-19? Si uno analiza las causales para dar por terminado el contrato de trabajo, resulta que el COVID por sí mismo no es una justa causa. Por allá hay un pedacito de una norma que dice la enfermedad contagiosa del trabajador, pero igual, en este caso, el COVID-19, pandemia, no es justa causa para dar por terminado el contrato. Entonces, si yo quiero terminar el contrato porque no puedo seguir teniendo al trabajador, lo puedo hacer, pero pagando bien sea una indemnización o bien sea invocando una justa causa. Hago ahí un alto. ¿Por qué? Porque debemos, si estamos aplicando esta norma, o si le van a aplicar esa norma, debe tenerse en cuenta que no debemos desbordarnos del número de trabajadores que se van a despedir, porque o si no, eso ya sería catalogado como despidos colectivos. Recordemos que los despidos colectivos están en el artículo 67 de la ley 50 del 90 y habla que ya es cuando la empresa está tomando, en un periodo de 6 meses, está sacando a los trabajadores de sus trabajos, valga la redundancia, eh, de manera, colectiva. Y entonces la norma trae un freno y dice, mire, si es de 1 a 50 trabajadores, solamente podrá despedir hasta el 30%. Si tiene de 50 a 100, hasta tanto por ciento. Entonces, sin ir a incurrir a un despido colectivo, porque en este caso sí ya debe tener conocimiento del Ministerio de Trabajo y por ende debe tener un análisis por ello. Entonces, inicialmente, uno podría decir, se puede terminar el contrato en este momento si se paga la indemnización o si se invoca una justa causa. Ahora, ahí hago también una salvedad. En Colombia existen unos fueros, son los fueros de estabilidad laboral reforzada. Estos fueros, recuerden ustedes que el primero y más importante, el de las personas y, bueno, mujeres que se encuentran en situación de embarazo, también el fuero de salud para aquellas personas que se encuentren bajo algún tipo de incapacidad. Recientemente, del cual hemos hablado acá en la empresa, el de los prepensionados, el fuero de estas personas que ha crecido y se ha aclarado un poco en los últimos años, el fuero sindical, el fuero circunstancial, y bueno, los demás que se me escapan en este momento.
esos fueros hacen pues, que la persona no pueda ser despedida ni desmejorada. Ya eso será otra discusión de la que hablaremos en otra conferencia posterior, pero es precisamente para complementar la idea. Si en principio puedo despedir a una persona, no puedo invocar al virus como una justa causa para despedirlo, entonces tendré que indemnizarlo. No puedo despedir más de un número plural de trabajadores que está en la ley y debo tener en cuenta con las personas que tienen algún tipo de fuero. Entonces, eso por el lado de los despidos. Y precisamente, devolviéndonos un poquito a las sentencias que estábamos leyendo, la Corte, en una sentencia del 4 de abril del 2006, indicó, la fuerza mayor no es una causal con la virtualidad de poner fin al vínculo laboral, solo obra como causal de suspensión temporal. Entonces, precisamente respaldo esta decisión, esta idea que acabo de dar en lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Obviamente ahorita nos adentraremos un poco en lo que han dicho los jueces sobre el tema de la suspensión y la terminación del contrato, dentro de estas vicisitudes que surgieron en virtud del coronavirus, y vamos a pasar a las circulares emitidas por el Ministerio del Trabajo. Precisamente ante todo el temor que empezó a causar en la época inicial de la declaratoria de la cuarentena, muchas empresas no sabían qué hacer. Entonces optaron por enviar a sus trabajadores a la casa mientras tomaban una decisión. Pues tal es así que el ministerio el 17 de marzo tuvo que pronunciarse y decir, mire, vamos a tomar entonces alternativas inmediatas para que la gente se asesore, porque pues no todas las empresas tienen un asesor laboral y no todas las empresas se puede hablar de ellas de manera genérica porque cada uno tiene una situación particular. Entonces, para la gente administrativa, el rango administrativo y demás, empezaron a hablar del trabajo en casa. El trabajo en casa, diferenciándolo del teletrabajo. ¿Qué es el trabajo en casa? En casa prácticamente es que las personas vayan a su residencia, presten su servicio como lo harían en la empresa, como lo harían habitualmente en su trabajo, pero no se le considera teletrabajador porque el teletrabajador sí tiene unas circunstancias específicas que están en la ley laboral, en la ley 1221 del 2008, que ya las vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando de teletrabajo, pero simplemente es ir a prestar su servicio en su casa como lo haría en la empresa, pues aprovechando todo el tema de las tecnologías de la información. Muchas empresas tienen computadores portátiles, entonces simplemente se llevan a su computador. Digamos que esta modalidad de trabajo en casa estaba optada para aquellas personas que usualmente podían prestar su trabajo en cualquier parte del país o del mundo, y pues en este momento se dijo, pues igual lo pueden prestar desde su casa, entonces no hay problema. Digamos que es una alternativa light, porque pues no requiere determinadas circunstancias específicas para llevarlo a cabo, simplemente se debe tener un acuerdo entre el empleador y el trabajador, pues porque el trabajador dentro de todo debe estar de acuerdo de aceptar dicha voluntad. Sin embargo, pues nadie se va a poner a ello, pues a no ser que tenga un problema pues personal y demás en su casa, pero generalmente no tienden a tener oposición frente a este tema. Recordemos que esto es temporal. La siguiente es la del teletrabajo, precisamente amparada en la norma 1221 del 2008, que ahorita les refería, y se definía como una organización laboral, pues que consiste en el desempeño de las actividades en el lugar donde el trabajador habita, eh, precisamente denominada teletrabajo. No le son aplicadas las disposiciones sobre jornada de trabajo, las horas extras, ni el trabajo nocturno, ni tampoco el auxilio de transporte. Y sí deben haber unas contraprestaciones por parte de la empresa, que también están en la norma, como el pago proporcional de servicios como el internet, de energía. También debe informarse a la ARL, porque pues ustedes que, no sé ustedes cuántos han trabajado en casa, pues no tienen constituido un espacio para hacerlo, entonces mucha gente trabaja en el comedor, mucha gente trabaja
desde la cama inclusive. Entonces, aquí sí es necesario que la ARL haga un detallado examen del puesto de trabajo, mire si la silla, si donde está sentado hay iluminación, donde si hay un escritorio y demás. Entonces, digamos que en este aspecto sí es importante tener en cuenta condiciones técnicas y estar avalado por la ANL. Entonces, por eso se requirió a la forma light que les estaba diciendo ahorita de trabajo en casa. El ministerio también dijo, bueno, hablemos de la jornada flexible, por favor. Es todo esto tendientes a evitar que despidieran a los trabajadores o que les suspendieran inmediatamente el contrato. Entonces dijo, bueno, vamos a flexibilizar la jornada laboral. Esto está en los códigos sustantivos, en el código sustantivo de trabajo y en los reglamentos internos de trabajo. Se prevé esta figura. Realmente esto no es nada nuevo que está proponiendo el ministerio, simplemente es tomar la norma y ponerla en una circular. Sin embargo, la flexibilización laboral comprende que el trabajador pueda prestar sus servicios mínimo durante 4 horas. Bueno, la jornada laboral es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. ¿Qué es la flexibilización? La flexibilización es decir, bueno, de esas 8 horas diarias, cambiémoslas de jornada, pasémoslas, sumemos y restemos, y usted puede trabajar mínimo 4 horas un día y puede trabajar máximo 10 horas otro día, compensando unas con otras y sin que excedan de las 48 horas a la semana. Entonces yo el lunes puedo trabajar 4 horas, el martes 4 horas, el miércoles 10, el jueves 10. O sea, todo esto sobre todo en temas de fábricas y demás, pues para que se aprovechara y se mejorara la asistencia de los trabajadores a la empresa, ya no todos los días, pero sí, no todos los días de toda la jornada, pero sí en determinados horarios. Entonces, esta flexibilización pues buscaba también, o busca, siempre ha buscado ayudar a la organización de turnos de trabajo y demás. Pasando también a las vacaciones anuales y colectivas y anticipadas, aquí es un tema importante porque a muchos de ustedes y de sus familiares los han enviado a vacaciones. Se ha peleado mucho porque pues realmente esto no es un descanso, esto no es lo que el trabajador quiere. Sin embargo, aquí pues la precisión primera es decir, por cada año que usted trabaja, usted tiene 15 días hábiles de vacaciones remuneradas, de descanso. Entonces, eh, si estamos hablando de vacaciones colectivas o anticipadas, pues resulta que le estamos prestando días que no tiene. Si no ha reunido los requisitos, si lleva 5 meses, si lleva 2 meses, le estamos prestando y después usted nos va a reponer porque es que sencillamente yo no tengo ni cómo mandarlo a la casa, ni cómo ponerlo en teletrabajo, ni cómo hacerle flexibilización del horario, sino realmente yo no lo puedo tener en la empresa. Entonces lo mando para la casa porque no tengo nada que hacer. Entonces, ahí viene un tema importante. Eh, acá quiero aclarar que más allá de que pueda ser justo o injusto que lo envíen a la casa, realmente es una actividad que busca la cooperación de todos. ¿Por qué? Porque pues, las empresas también tienen una carga, el gobierno tiene una carga. Estamos ante una pandemia, ante algo que está afectando la normalidad en el país. Yo considero que todos deberían poner de su parte. Obviamente nadie quiere pasar vacaciones 15 días, bueno, 2 meses encerrados en su casa. Sin embargo, hace parte de medidas que buscan, más allá del gusto, garantizar la supervivencia. Entonces, cuando hay vacaciones anticipadas y colectivas, pues sí, le están prestando días de vacaciones por algo que todavía no ha causado como derecho y las tendrá que reponer en trabajo, lo tendrá que hacer. Y si es despedido antes o si termina el vínculo antes, pues tendrá que retribuirlo porque nunca tuvo derecho a eso. De alguna manera sería un enriquecimiento sin justa causa, porque le están pagando unas vacaciones que nunca causó. Entonces hay que tener en cuenta esto. Sí se puede hacer, es directriz del ministerio eh, y en este caso, como estamos hablando de un hecho extremo, de urgencia y excepcional, se puede tomar como medida. Obviamente dentro del ámbito de la cooperación, no, y también de no tener un abuso de este derecho, porque entonces
vamos a enviarlo por 5 años de vacaciones para que en los próximos 5 años nunca salga de trabajar, ya sería un abuso del derecho. O sea, se ha dicho, esto no es una norma fija, pero se ha dicho que máximo se podría hacer un periodo de vacaciones. Eh, Igual se está a la espera que en el transcurso de estos días haya más lineamientos sobre los cuales podamos tener luz. Sin embargo, todos estos en últimas terminan siendo conjeturas en virtud de lo que dice la norma y en virtud del derecho y lo que dice la Constitución sobre también la dignidad del trabajador, porque pues yo puedo dar de mi parte y dar 15 días de mi vida, de mis vacaciones y mi descanso, pero tampoco me voy a esclavizar 5 años para pagar las vacaciones de un aislamiento. Entonces, esto debe tener también un tema de sana crítica. Bueno, como tema importante, pues esas vacaciones deben ser devengadas con el salario que el trabajador tenga en el momento en que las disfrute, y pues el trabajador no podrá exigir un nuevo periodo de vacaciones luego de cumplir el año de trabajo, como que está pagando estas vacaciones. Eh, Pasamos a permisos remunerados y el salario sin prestación del servicio. Los permisos remunerados, precisamente es como cuando usted pide permiso para ir a una graduación, para ir al médico con su hijo, con usted, ir usted mismo, un tema que puede faltar a la empresa, igual le van a pagar ese día. Esos permisos remunerados, el ministerio pretende que el empleador los dé de manera, digamos que por su propia cuenta, ¿sí? Sin ningún problema. Sin embargo, no es viable, no. Actualmente las empresas no están para dar permisos remunerados y más por amplios eh, periodos. Entonces, también da la alternativa de salario sin prestación del servicio. Aquí en este momento es imposible. Eh, También el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 140, si no estoy mal, dice que el trabajador puede seguir devengando salarios sin la prestación del servicio, y ahí volvemos al ejemplo de la empresa a la que le cerraron por no tener los permisos de salubridad y el trabajador se queda en su casa porque está sellado el establecimiento. Ahí es un caso de salario sin prestación del servicio, porque como les dije, era culpa del empleador por no tener los permisos para que funcionara la empresa. El trabajador no tiene la culpa, luego él tiene que seguir devengando su salario de manera ordinaria. Ese sería el ejemplo más claro del salario por prestación del servicio. Eh, Esto ya sea por culpa del empleador o también por disposición del empleador, porque así lo dice el artículo 140, dice, durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador. La culpa, el ejemplo que les puse anteriormente, no tenía los permisos, se fue para la casa, pero igual tiene derecho a seguir recibiendo. Y por disposición es que, pues él dice, bueno, vamos entonces a enviarlo una semana a la casa y lo voy a pagar esa semana. Eh, ya independientemente de lo que pase en la práctica, es una disposición que está en la ley. Eso en cuanto a la circular 021. Acá pasaremos a la circular 033, sin embargo, en medio de ellas dos voy a hacer una aclaración, porque también se expidió la circular 022 en virtud de todos los temas de suspensión. Yo sé que a ustedes les llegó cadenas de WhatsApp y leyeron y escucharon por todos los medios nacionales que algunas empresas inicialmente estaban suspendiendo los contratos de trabajo de manera automática. Decía, hay pandemia, suspensión. Entonces, ¿qué dijo el ministerio? El ministerio empezó a sacar comunicados diciendo, de hecho, hay un memorando que decía, no, eso no son causales para dar por suspensión, por suspendido el contrato, no se reúnen los requisitos que están en la ley, el ministerio hará una exhaustiva investigación y estaban asustando a las empresas. Entonces, aquí viene un tema que de una vez es necesario dejar claro. El ministerio es un órgano político. ¿En cabeza de quién está? Del ministro. El ministro es un órgano político, está bajo la subordinación del presidente de la República. El presidente de la República está en cabeza del Poder Ejecutivo, es decir, también es un órgano político. Entonces, obviamente él está controlando la situación, él trata de que todo esté en orden. Sin embargo, acá tenemos la norma, el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, un ministerio, por medio de una circular, no puede empezar a hablar que
me va a derogar lo que dice la ley 50 y el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, no podemos empezar a decir que es que todo está mal, que es que se están aprovechando. Pues seguramente sí hayan casos particulares, pero es que para eso está la ley. Y también estamos en una situación particular y para eso está la jurisprudencia, para que nos aclaren muchas de las cosas que ya les aclaré al principio y que ha dicho a través del tiempo. Entonces, más allá de lo que pueda decir el órgano, y eso también lo escuchábamos en el área jurídica, en una de las conferencias que asistíamos, parecía que el ministerio tenía toda la mala fe en contra de los empleadores. Decían, no, pero es que ustedes no pueden hacer eso, como si ellos lo estuvieran haciendo de mala fe. Entonces, no siempre es eso, porque pónganse en la situación y muchos de ustedes son también empleadores. Ustedes no tienen el ánimo de perjudicar a nadie ni de aprovecharse de nada, pero ustedes tienen que tomar una decisión porque es que la empresa también es un tema económico y va más allá de las relaciones laborales, también hay relaciones comerciales, también hay temas de seguridad social, hay muchos alcances que tiene el empleador, temas tributarios y demás. Entonces, usted no puede, el ministerio no puede cercenar ese derecho del empleador de utilizar lo que dice la norma. Si la norma habla de suspensión, pues yo doy aplicación a la suspensión en virtud de la norma y no por eso me tienen que juzgar. Entonces, en virtud de todo este tema y todas estas discusiones, salió la circular externa número 22 del 19 de marzo. Y entonces el ministerio dijo, y prácticamente se arrepintió, y dijo que sí, que el ministerio solamente hará fiscalización laboral rigurosa, en manera de asustar o no, de persuadir a los empleadores. Sin embargo, dicen que no tienen la competencia para determinar si hay un caso fortuito o una fuerza mayor. Entonces, fíjense que ya se aclaró un poco el panorama. Entonces, ya se quitó esa satanización de decir eso no es caso fortuito, como el caso de OMA, para que me entiendan mejor. Eso no es caso fortuito ni fuerza mayor, eh, y entonces tiene que reintegrar a los trabajadores. Entonces dijo, no, yo no soy competente. Yo le estoy dando unas alternativas que son las que les estoy leyendo acá: trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones y permisos. Pero no pueden, si usted ya llega a calificar que hay una suspensión, yo no puedo decir que eso era viable o no era viable. Ya eso le corresponde al juez de la República. Entonces yo de aquí me aparto y sigo dando eh, retroalimentaciones y ayudas y demás. Pero yo ya no me meto a calificar directamente esto. Pero entonces, igual voy a crear una figura de fiscalización laboral con estrictas medidas de inspección y vigilancia sobre las decisiones que adopten los empleadores, pues en relación con los contratos de trabajo durante la emergencia declarada en el decreto, perdón, en la resolución 385. Entonces, de alguna manera dijo, no me voy a meter, pero igual sí voy a hacer un tema de fiscalización. Entonces, ahí viene la discusión. Resulta que empezó a decir que era el juez, ¿no? Y el Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, dispuso que los jueces, que los juzgados, en virtud de evitar la propagación del virus, pues no iban a trabajar presencialmente tampoco, que no iban a prestar sus servicios, que se levantaban los términos judiciales y únicamente iban a transcurrir las acciones de tutela. Resulta que los jueces de tutela son los jueces de todo el país. Todo juez es juez de tutela. Sin embargo, cuando se pone el manto de la tutela, se le olvida todo su conocimiento sobre su especialidad y se mete y se circunscribe al tema de la Constitución y de lo que ha hecho la Corte Constitucional. Es decir, si es un juez especialista en derecho laboral y siempre ha fallado en temas laborales y siempre le ha hecho caso a lo que dice la Corte Suprema de Justicia, el juez de tutela se pone el manto, el dieron a tutela se pone el manto, el juez constitucional dice, me dirijo directamente a lo que ha dicho la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución y a lo que dice la Constitución, y vamos a ver si esta decisión es basada o no en la Constitución y si está vulnerando derechos fundamentales. Esa es la diferencia entre una tutela y un proceso ordinario. Y precisamente esa es la razón por la cual una tutela es excepcional. Entonces, llega el juez de tutela, dice, los artículos que hablan sobre el trabajo es el artículo 25 y el artículo 53 de la Constitución. El artículo 25 dice
que se protegerá en todas sus modalidades. De hecho, me va a permitir leerlo. Dice el artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, en virtud de esto, en el manto del juez de tutela, pues mira un caso donde a una persona que estaba en embarazo le suspendieron el contrato y por ende no va a tener ingresos y como consecuencia de ello, pues va a haber mermado su mínimo vital y así tenga prestación en salud, pues no va a tener cómo asegurar su alimento. Entonces, el juez de tutela dice, no, acá no hay caso fortuito, fuerza mayor, pero igual eso es una situación especial de ese caso en concreto. Entonces lo que yo trato de indicarles es que han salido decisiones de sí y de no. Todos los días ustedes van a escuchar tutelas donde digan se amparó, no se amparó, si se dijo que era caso fortuito, no se dijo. ¿Por qué? Primero porque cada caso es específico. Segundo porque cada trabajador es un universo. No es lo mismo el trabajador normal que se ganaba 8 millones de pesos a una señora que era empleada del servicio doméstico, que no sostiene a 5 personas, que además tiene una incapacidad. Entonces, cada trabajador es un universo, cada empresa tiene casos específicos de cómo les está afectando el COVID y cada situación debe ser analizada. También, obviamente, cae en las manos de cada juez de tutela. Entonces, no dejarnos confundir, la invitación que les hago en este momento, no dejarnos confundir por lo que diga o no diga una tutela, porque pues todas las tutelas van a citar lo que ha dicho la Corte, que ya les acabo de decir, y les van a dar una interpretación, y es la interpretación que ustedes también le quieran dar, y yo les transmito lo que se ha dicho al respecto. Entonces, esta discusión es excepcional, es nueva, no la hemos tenido. Estamos aplicando una norma de hace 70 años. No se había creado jurisprudencia sobre estos casos. Siempre eran casos locales, casos muy pequeños. Entonces, no se tenía discutido este tema. Y las normas que hay de hace 70 años tienen 2 párrafos, si acaso, 2 renglones. Entonces, todo esto es una labor interpretativa que solo crea una crisis jurídica y una crisis interpretativa, y es cuando las personas deben tener ese el conocimiento de qué dicen las normas y qué dice la jurisprudencia para que tomen una decisión informada y asimismo se puedan defender en el caso de los empleadores ante una autoridad cuando todo esto cese y decir, mire, yo tomé esta decisión por tales y tales razones. Entonces, volviendo al Ministerio del Trabajo, pasamos a la circular 033 del 2020. ¿Qué dijo el ministerio en esta circular? Dijo, bueno, recapitulando todo lo que ha pasado con este tema de las suspensiones y eso, sí por lo menos debemos indicar, y ha dicho la Corte, que la suspensión debe ser la última ratio, la última razón que debe tomar el empleador, a no ser pues que ya no haya nada más que hacer de inicio, pero siempre debe ser la última razón. Entonces, vamos a tomar, vamos a indicar mecanismos adicionales que ustedes como empleadores poseen para proteger el empleo. Recuerden que les acabo de leer el artículo 25 y el artículo 53 de la Constitución, donde dice que el trabajo goza de una especial protección. Entonces, si vamos a proteger el empleo, quiere decir que vamos a protegerlo de la suspensión y peor aún, de la terminación. Entonces, ¿cómo lo podemos proteger adicional a lo que ya dije? Con una licencia remunerada compensable. ¿Compensable de qué manera? Con acordar entre el empleador y el trabajador que con posterioridad se elabore en jornadas adicionales a las inicialmente pactadas, precisamente con el propósito de compensar el tiempo concedido durante la licencia remunerada. Es decir, ¿cómo hacen ustedes en diciembre? En diciembre ustedes trabajan una semana, bueno, casi un mes, casi en noviembre se empieza a trabajar para compensar una semana en las épocas festivas, como lo sería, eh, se toma desde el 24 inclusive hasta el Puente de Reyes. Entonces,
desde noviembre se comienzan a trabajar horas extras para tener ese trabajo posteriormente. Entonces, esa es la licencia remunerada compensable. Y fíjense que es totalmente legal porque es lo que se ha hecho durante todos los años en las empresas cuando se hablan en épocas festivas o también cuando la gente se quiere tomar la Semana Santa. Entonces, esa es la licencia remunerada compensable. También eh, eh, propuso el ministerio la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Entonces, ¿qué dijo? Mire, vamos eh, a mirar el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que los contratos pueden ser revisados. Tienen la posibilidad de ser revisados. De hecho, en este momento voy a revisar la norma para leerla. Dice, revisión. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, cuando haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, cuando no haya acuerdo entre las partes sobre estas alteraciones, pues ya le corresponde al juez tomar una decisión. Entonces, ¿qué dice en principio? Pues que hay lugar a la revisión precisamente ante situaciones de orden económico. Finalmente, la pandemia trae un tema, una alteración al orden económico y social. ¿Por qué? Pues porque no hay comercio, ¿sí? Y pues la empresa comunidad productiva pues tiene que tener unas utilidades y si no hay utilidades entra en crisis y si, no hay, y si hay crisis pues hay que revisarse los contratos de todos los trabajadores y concertar el salario. Entonces es por esa razón que se ha tomado la decisión en algunas empresas de disminuir los salarios. Como digo que debe ser de manera concertada, generalmente se hace a través de un otro sí, ¿sí? Donde está también el acuerdo de voluntades. Debo indicar que también el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre esta posibilidad. Entonces, podemos arreglar ahí el salario, podemos arreglar la jornada laboral, podemos modificar sus funciones y modificar la carga laboral asignada. ¿Listo? Entonces, esta es la concertación en virtud de la facultad de revisión que tienen los contratos cuando hay alteraciones al orden económico y social. Adicionalmente, también dispuso la modificación de la jornada laboral y la modificación o suspensión de los beneficios extralegales. ¿Qué trajo como esto? Tenemos que hay empresas que pagan comisiones, que pagan, no sé, la prepagada, que pagan primas adicionales, pues obviamente ante un tema económico no tenemos la posibilidad de pagar ni primas por comisiones, porque igual no se está vendiendo nada, o no se está vendiendo de la manera normal y adecuada, o no puedo seguir sosteniendo beneficios extralegales. Entonces también se les invita a que esos beneficios sean reunidos porque igual, o sea, los beneficios legales se deben tener, pero los extralegales que van más allá, que van precisamente por esa liberalidad que tiene la empresa de darlos, pues se pueden concertar, ya sea para modificarlos, reducirlos o suspenderlos. Obviamente, debo dejar claro que en virtud del artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, precisamente se deben tener en cuenta que no se deben desconocer los derechos ciertos e indiscutibles, pero pues estamos hablando de temas extralegales. También para el tema de los sindicatos o donde existan convenciones colectivas y demás, que ante esta emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la manera en que está impactando la normalidad económica en materia laboral, pues es posible que las organizaciones sindicales y los trabajadores no sindicalizados con su empleador, pues busquen nuevos escenarios de diálogo con el fin de generar pues soluciones concertadas entre ellos dos. Y en virtud de ello, se puede dar la revisión de esas pactos que se habían hecho en las convenciones colectivas, esas cosas que se habían pactado en las convenciones colectivas y tenerlos como acuerdos extraconvencionales para así pues tener en cuenta que es tempo y que se busca es tener una normalidad de la empresa porque pues si no se va a llevar una crisis.
Debo también aclararles, precisamente, que el artículo 480 del Código Sustantivo dispone que las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo, y cuando no haya acuerdo entre las partes, pues se acude también a la justicia del trabajo. Entonces, fíjense que lo mismo de los contratos de los trabajadores normales, individuales, también aplica para el tema colectivo. Y también la concertación de los beneficios convencionales, que debe tenerse en cuenta eh, el tema de la realidad del país. ¿Por qué? Porque más allá de que la pandemia termine mañana, debe tenerse en cuenta que sus efectos pueden darse a través del tiempo. Es decir, que acaba mañana el coronavirus con una nueva vacuna, fíjense que de aquí a que se reactive el mercado, a que las empresas tengan capital, todo esto puede demorarse a través del tiempo. Esto nos trae entonces unas conclusiones sobre esta materia, y que igual dará paso a las preguntas que me ayudará Lorena. Y es, en primer lugar, cada caso es un caso concreto. Si ustedes tienen casos, los podemos atender, pero cada caso es concreto. Cada trabajo tiene sus particularidades, cada puesto de trabajo. También cada, digamos que, sector productivo tiene su afectación en virtud del COVID-19. Entonces, para solucionar estas dudas, basta con referirse entonces a lo que ha dicho la Corte y que les acabo de denunciar sobre qué tan imprevisible es una situación, qué tan irresistible es, qué medidas puedo tomar para solventar esta situación. Entonces, tengan en cuenta el tema también de las acciones de tutela que han sido presentadas en estos últimos días. Esto, por parte de la Corte Suprema, se demorará en salir por lo menos 5 años. Primero, porque los juzgados están cerrados ahora mismo, entonces las demandas ordinarias no están ni siquiera en curso, no han sido presentadas precisamente. Apenas están dando los efectos. Entonces, es algo que se está iniciando en cuanto a una pelea jurídica. Entonces, todo depende del entendimiento que ustedes tengan de la situación. Entonces, los invitamos, en caso de que tengan particularidades y casos similares, a tomar una asesoría con nosotros. Pueden dejarnos sus datos y los atenderemos. También les informamos que la próxima semana hablaremos del tema directamente de pensiones en virtud del COVID-19, y atenderemos también desde el punto de vista de la seguridad social, cómo pues ha sido afectado en virtud del COVID-19. Entonces también por ahí hay un decreto donde habla un tema de los regímenes, y es importante que asistan también. Entonces, como conclusiones tenemos eso. Doy paso a Lorena entonces. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, abogado. Pues antes de que pasemos a las preguntas, recuerden que deben levantar la mano ahí en los botoncitos de abajo para poderles dar la autorización de formular su pregunta a nuestros abogados. A este tema, o como tal a esta actividad, queremos saber que el día de hoy hemos tenido bastante acogida, tanto que muchas personas no han alcanzado pues a participar en la charla. De hecho, pues se ha tomado la decisión de que el día lunes 27 de abril vamos a repetir esta charla a las 9 de la mañana. Las personas que se alcanzaron a inscribir, les enviaremos al correo electrónico el link para que puedan ingresar a la charla. Sabemos que hay más personas interesadas, también vamos a compartir el link para que se puedan inscribir y participar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar paso a alguna de las preguntas, por lo cual pueden dar el clic en el botón de la manito. Entonces vamos a mirar qué preguntas hay en el momento. Permítanme, miramos, ¿dónde estás? Entonces, vamos a darle el paso al señor Tulio Jaramillo. Señor Tulio, buenos días. Señor Tulio.
Bueno, vamos a darle paso a la señora Nasli Jaimes. Señora Nasli, por favor, formúlenos la pregunta. Bueno, la señora María Tarazona. Aló, ¿me escuchas? ¿Usted me oye ahí? ¿Aló? Aló, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Usted nos escucha? Sí, sí, señor, ya los escucho. La pregunta la vamos a hacer como médicos de consultorio privados, donde hay más de 2 meses y posiblemente se postergará por 1 o 2 meses más en que podamos asistir al consultorio. No se está devengando, no se está devengando plata porque no estamos trabajando. Sin embargo, la secretaria continúa en su casa sin trabajar y ganando salario o ganando su sueldo. ¿En qué momento, si se decide cerrar el consultorio definitivamente, cómo se podría llevar a cabo la terminación del contrato? Ok, entendí su pregunta. Entonces, mire, actualmente la trabajadora está con salario sin prestación de servicio, que es una de las modalidades que está hablando el ministerio. En principio, como no se está atendiendo a nadie, se podría llevar a la suspensión del contrato de trabajo, ¿sí? Que es lo que inicialmente se busca. Usted tiene que pensar, y esto se los digo a todos los que son empleadores, ustedes tienen que pensar que son muy susceptibles a que en el futuro los demanden. Porque como estamos ante algo nuevo, todos estamos sufriendo las consecuencias. Y hay muchos abogados y muchas personas que se creen que han sido injustamente despedidas, pues están en todo su derecho de pensarlo. Entonces, usted tiene que pensar en que es probable que vaya a iniciar un proceso, así sea una tutela, hasta una demanda. Entonces, para eso, usted tiene que tomar todas las medidas que estén a su alcance, en principio, para evitar la terminación. Entonces, si usted puede probar, primero, que la envió a la casa y aún le seguía pagando su nómina. Segundo, que la intentó enviar, entre comillas, a vacaciones anticipadas, si es que usted es el directamente empleador o es una asociación de médicos que todos le pagan su parte a la trabajadora, eh, intentar decirle que vaya a vacaciones. Si finalmente la crisis es tal que los obliga a cerrar el consultorio, fíjense la circunstancia. Yo le expliqué ahorita que es el cese de actividades de la empresa hasta por 120 días. Ahí ya requeriría una solicitud del Ministerio del Trabajo o por lo menos puede dar por terminado el contrato de trabajo y decir y pagarle su indemnización si no hay una justa causa. Yo sé que la justa causa es el COVID, pero pues si no la hay, mirar qué tipo de contrato tiene y pagar. Igual, esto lo hablo de manera genérica, pues para que todos le pueda servir. Sin embargo, podemos estudiar su caso concretamente, mirar qué tipo de contrato tiene, mirar las prestaciones, mirar quién es directamente el responsable y demás, sino que estos son los lineamientos genéricos. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, tome todas las medidas que demuestren su buena fe como empleador para que en una eventual demanda que usted vaya a tener, no resulte culpable y resulte, digamos que beneficiado precisamente de esa irresistibilidad y esa imprevisibilidad que no atendieron a una culpa suya, sino que atendieron directamente a circunstancias ajenas. Entonces, ese sería el orden de la pregunta. Y lo que le digo, le invito a que nos deje por favor sus datos y lo podemos asesorar directamente. Seguimos con Lorena. Listo, muchas gracias. Vamos a ir con la señora Catherine Gómez. Señora Catherine, por favor, formule la pregunta al abogado. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Sí me escuchan?
Sí, señora Katherine, le escuchamos. Buenos días para todos. Primero, muchísimas gracias pues, por esta luz que nos están dando a nosotros como empresarios. Eh, Tenemos una duda y es que nosotros somos una empresa de tecnología y actualmente tenemos un vendedor desde el mes de noviembre del 2019 con un contrato a término indefinido. Las metas de ellos son mensuales. El vendedor en el mes de noviembre, diciembre no cumplió metas. Enero del 2020 sí la cumplió, febrero y marzo tiene 2 memorandos, precisamente por lo mismo, porque no ha cumplido la meta, y lo que llevamos ahorita en abril tampoco. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos realizar la cancelación del contrato por justa causa? Muchísimas gracias. Listo. Mire, aquí, obviamente, ante estos hechos, yo no le voy a resolver de fondo la pregunta, porque se estaría motivando en algo que no conozco en cuanto al caso concreto. Sin embargo, la norma, el Código Sustantivo del Trabajo, dentro de las justas causas para tomar una decisión de terminar el contrato, sí trae el tema del rendimiento del trabajador. Esto la Corte Suprema de Justicia lo ha analizado, que no basta con decirle, ah, no, es que usted no cumplió las metas, salga, sino yo debo hacer un análisis comparativo y una retroalimentación y decirle, mire, tal mes no lo hizo, tal mes no lo hizo, para que él como tal tome las medidas y mejore su labor. Ahora bien, debo aclararle que el hecho que en marzo y en abril no haya cumplido las metas, eso no se configura para que exista la justa causa del deficiente rendimiento. ¿Por qué? Porque es algo externo a él. O sea, él no está vendiendo en teoría porque no quiere, sino porque las circunstancias del mercado no dan para eso. Recordemos que estamos en una crisis de orden económico y social. Entonces, si bien en principio se puede decir que sí es una justa causa el no cumplimiento de las metas, lo cierto es que él puede amarrar eso a decirle, no, pero es que yo iba a mejorar y en marzo y abril todo se vino abajo. Entonces, es para que usted tenga especial cuidado con esto. Lo que le digo y lo que les voy a decir siempre, estoy solucionando esto de manera genérica, pero los invito a dejar sus datos y si quiere, con mucho gusto analizamos el caso concreto, miramos cuáles son los memorandos que usted ha pasado y qué medidas podemos tomar adicionalmente. ¿Le parece? Siguiente pregunta, por favor. Lorena. ¿Me escuchas? Sí, señora Katherine, muchas gracias por su participación. Entonces, por favor, déjenos sus datos para poder conversar con usted de manera más detallada y poder pues, responder a todas sus dudas. Vamos a ir con la señora Marlene Romero. Señora Marlene, buenos días. Por favor, formule la pregunta. Aló. Ya lo escuchamos. Señora Ángela, buenos días. Por favor, Bueno, formule la sí, mi pregunta va encaminada con el tema de la licencia no remunerada. Entendí que la licencia no remunerada debe ser solicitada por el trabajador. Puede ser una licencia no remunerada concertada y si hay necesidad de hacer otro sí. Y también relacionado con la licencia no remunerada, cómo se hace el pago de la seguridad social, tanto en aporte del trabajador como del empleador. Y si en la licencia no remunerada uno, además, digamos, otorga la licencia no remunerada, pero puede otorgar un auxilio, digamos, extralegal. Ok, entonces mire, el primer escenario es que estamos hablando de un tema excepcional. Como estamos ante un tema excepcional,
el ministerio, digamos que da vía libre siempre y cuando se trate de favorecer al trabajador. Estamos diciendo que una licencia no remunerada, la primera consecuencia es que me aparto de prestar el servicio, no me pagan el salario, e igual se continúan las cotizaciones a seguridad social. ¿Qué pasa en las empresas? Como les estaba contando ahorita con el tema del ministerio, existía mucho miedo por parte de las empresas de decir directamente que había una suspensión del contrato. ¿Por qué? Por todo este tema de miedo que decían que eso no es suspensión, que no era justa causa, lo demás. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las empresas? Y si le digo, grandes empresas hicieron eso. Empezaron a decir a los trabajadores, ¿sabe qué? Para yo no meterme en problemas, pídame una licencia no remunerada. O concertemos y digamos que de mutuo acuerdo dispusimos darle una licencia no remunerada. Sin embargo, en mi concepto, eso es absurdo, porque si hay una causal que habla de suspensión, están los presupuestos para la suspensión, yo no debería pedirle permiso a usted para, o tener acuerdo de voluntades para suspender el contrato. Yo simplemente lo suspendo y ya. Pasa lo mismo con el tema de las licencias. Y ahora le voy a poner el ejemplo de las grandes empresas que hicieron eso. Tomaron una licencia, le dijeron a sus trabajadores, tienen que tomar una licencia no remunerada y por mi parte les voy a dar beneficios extralegales o legales, como lo quieran tomar. Le sigo pagando la prepagada, le sigo dando descuentos en mis productos, que son de primera necesidad, y unos beneficios pequeños acerca de recreación y demás. Entonces, fíjese que si se exigió la licencia de manera acordada, pues también se le dieron esos beneficios porque había un paquete. Si toma la licencia por un mes, se le da tanto. Si toma la licencia por 3 meses, y si es hasta por 6 meses, se le da tanto. Pero igual resulta un poco absurdo. Si es licencia, nace del trabajador y en solicitud del empleador. Si es suspensión, pues entonces es cuando el trabajador dice, suspendo el contrato, pero sin embargo le voy a dar un auxilio para mercado, le voy a dar un auxilio para que siga pagando los servicios públicos, un ejemplo. Entonces, el ministerio acepta que hayan auxilios y obviamente que se deje claro que no son constitutivos de salario, sino que son en virtud de la suspensión para no dejarlo desamparado porque, como ya he dicho, no se continúa pagando salario. Ahora, en cuanto al pago de la seguridad social, cuando es una suspensión del contrato de trabajo, o sea, la suspensión es el género, la especie es la licencia, la suspensión por caso fortuito, fuerza mayor o por clausura definitiva de la empresa. Entonces, el tema de la seguridad social es que se sigue pagando porque constitucionalmente hay un amparo a salud y adicionalmente hay un amparo a las cotizaciones de pensión. Entonces, hay que tenerlo en cuenta respecto a la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. Si es licencia, si es otro tipo de licencia como la licencia no remunerada, en este caso, sí uno podría decir que sí hay el pago. Planilla se maneja de manera diferente. Si quieres le resuelvo esa duda ahorita porque necesito consultar la norma. En esos términos, pues dejo sustentada la respuesta y por favor también déjenos sus datos y revisamos si necesita cosas adicionales sobre este tema. Muchas gracias. ¿Damos paso, Lorena? Listo, señora Ángela, gracias a usted por participar. Vamos a dar paso a la señora Marlene Romero. Señora Marlene, por favor, formule la pregunta. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, buenos días. Buenos días, perfecto. Mira, mi pregunta va relacionada con el alivio de pensiones que el gobierno está otorgando por estos 2 meses. Mi opinión o lo que entiendo y quería corroborar con ustedes es que para las personas que les falten 10 años para pensionarse por el régimen de prima media no los va a afectar porque el IBC va a ser el mismo. Mientras que sí puede ser afectado para las personas que tengan sus pensiones en fondos privados RAIS, dado que pues va a haber un aporte que no se va a realizar. ¿Estoy en lo correcto?
Mire, le voy a, con mucho gusto, voy a dar respuesta a su pregunta un poco de manera genérica porque vamos a tener una charla sobre esto y esto realmente desencadenaría más preguntas. ¿Qué es lo que pasa con Colpensiones? Si usted está afiliada en Colpensiones y está próxima y se va a pensionar, realmente su pensión se va a obtener de los últimos 10 años. Es decir, si su salario es estático, en sus 10 años su salario pues fue lo que se ganó y punto. Y en virtud de eso es que se toma para liquidar la pensión. Ahora bien, en el fondo privado recuerde que tenemos una cuenta bancaria y esa cuenta bancaria la utilizan los fondos para, de ahí se hacen las inversiones y se obtienen rendimientos. Es bien sabido que ahorita no se están viendo rendimientos por el tema de las caídas de las bolsas, el tema del petróleo, el tema del coronavirus. Todo esto ha afectado y hay una descapitalización de las cuentas de ahorro y obviamente eso sí irá en detrimento del afiliado pensionado, que se va a pensionar, perdón. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta y eso es lo que pasa. Y lo que le digo, no se la voy a responder en este momento porque tenemos la charla de pensiones que va a hacer énfasis en todos estos asuntos y que ya la tiene preparado el abogado, el doctor Jesse, si no estoy mal. Entonces, la invito con todo gusto a la charla y ahí respondemos esa y muchas preguntas que están surgiendo en virtud también de lo que dijo el presidente en materia de pensiones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, señora Marlene. Vamos con la pregunta de la señora Gabriela Vallejo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, mira, te cuento mi situación. Lo que pasa es que yo trabajo para un instituto de inglés, nosotros somos pues del sector de educación, y resulta que a mí hace una semana me suspendieron el contrato y de modo indefinido con la excusa de caso fortuito o fuerza mayor. A mí me mandaron una carta diciéndome pues todas las indicaciones, pero ellos siguen dando clases en el momento. O sea, yo sé por mis compañeros de trabajo que ellos siguen dando clases y a varios de mis otros compañeros también les suspendieron el contrato. Nos dijeron que les aceptáramos la carta, pues obviamente pues uno de ignorancia pues uno les acepta, pero yo les acepté como dentro del marco legal. O sea, es que si eso estaba dentro del marco legal, que yo lo aceptaba de la misma forma. Entonces no sé si eso me puede afectar porque según me responden acá en las preguntas, me dicen que no es posible si ellos siguen laborando. Somos una empresa de pues, prestación de servicios de cursos de inglés. Ellos siguen vendiendo y siguen dando clases normales. Ok, mire, aquí vienen tres aspectos importantes. El primero es si la empresa pudo adaptarse a las tecnologías de la información y puede dar esos cursos de inglés de manera virtual. Segundo, si en virtud del virus y del confinamiento de las personas en sus casas, se bajaron las ventas o se bajó el nivel de ingresos que tenía la empresa, o por el contrario, la gente quiere aprender inglés desde su casa y por el contrario se están afiliando más personas y se requiere entonces más trabajadores. Tercero, si la medida de suspensión fue de manera tajante y automática o se tomaron todas las medidas pendientes a evitar esa suspensión, con los ejemplos que le puse ahorita, tanto vacaciones anticipadas, cambio de jornadas, trabajo en casa, teletrabajo. Fíjense que esos son actos que demuestran buena fe de una empresa. Decirle, mire, yo no se lo quiero suspender, váyase a vacaciones, le presto días de vacaciones porque usted lleva 8 meses, le presto días. O, mire, váyase a su casa y trabaja desde su computador, no importa, pero le doy la plataforma. O definitivamente me es imposible, porque ya lo mandé a vacaciones y ya hicimos eso, le voy a bajar el salario. Entonces, la decisión unilateral y anticipada de la suspensión sí puede ser, digamos que, un poco en contravía de la ley. Hablemoslo así entre comillas porque pues ellos están fundamentándose en el caso fortuito y fuerza mayor, que el COVID pues para nadie es un secreto que supera y desborda las opciones que yo tengo y que para mí es irresistible, pero toca mirar el caso concreto. ¿Qué tan irresistible es?
¿Será que la Yo- gente sí está dejando de tomar los cursos por cuenta del coronavirus? Entonces, ese caso se debe analizar también. Lo mismo de todos, si quiere déjenos por favor sus datos y lo analizamos, pero en principio esa es la respuesta. sí, antes de eso, yo estaba trabajando de forma virtual. O sea, a mí me cortaron, fue 2 semanas, 3 semanas después de que ya empezamos a trabajar de manera virtual. Entonces, pues eso a mí me sorprendió un montón porque no entendía si yo estaba trabajando virtualmente, o sea, si se pudo adaptar, porque fue que nos suspendieron. Ok, Entonces, entonces ahí, sí existe una plataforma virtual, sí es sí, posible desarrollar ese labor desde la casa. Ahora tendríamos que mirar es si económicamente la empresa tiene para el pago de esas nóminas. Recordemos que además de una empresa, de las obligaciones laborales que tiene, también tiene obligaciones comerciales, obligaciones tributarias, todo tipo, tanto de las instalaciones, y eso no para tampoco con el coronavirus. Entonces, realmente toca mirar un estado financiero, y si uno demanda, y eso tendría que tener un fundamento. Obviamente, desde el punto de vista de la protección a usted como trabajadora, yo tendría en cuenta las medidas que tomó la empresa, si fueron del todo eh, de buena fe, y si fueron de manera como que demostraran que yo no quería suspender. ¿Listo? Lorena, vamos con el siguiente, por favor. Muchas gracias, señora Gabriela, por su intervención. Vamos a ir con el señor Rubén Darío Araque Araujo. Señor Rubén, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, muchas gracias por el webinar, de verdad súper excelente e interesante por todos los casos. A mí me preocupa algo de esta situación y es lo siguiente. Entendiendo que existe pues el tema de emergencia sanitaria, el tema de la pandemia, el tema de esto, lo que está afectando tanto en lo personal como en lo económico, muchos modelos de negocio van a cambiar, van a dejar de ser negocios de presencia física para convertirse en negocios de e-commerce, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que me preocupa mucho de Colombia es que las tutelas son un mecanismo supremamente fácil para que cualquier persona que tú quieras despedir, hasta con justa causa o pagando indemnizaciones, sean utilizadas para congelar o en problemar un despido, ¿sí? Entonces, ante esa situación, ¿qué puede hacer uno como empresario? Porque uno quiere también ayudar al empleado, pero hay empleados que realmente pues no merecen seguir siendo ayudados. Yo tengo el caso de una empleada que por rendimiento pues de verdad estaba esperando despedirla en febrero o marzo, digamos las instrucciones para despedirlas en marzo, y por el tema del inicio de la cuarentena, el protocolo de simulacro de cuarentena y luego la cuarentena obligatoria, no se pudo despedir. Entonces, hace un ratico preguntaba si la podía despedir por correo electrónico, me respondieron que sí, pero también me preocupa lo que es el principio de inmediatez que entiendo existe para hacer el despido de una persona que por rendimiento y por presupuesto, pues tú ya tampoco puedas mantener en tu entidad. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo? Porque yo espero despedirla con una liquidación, con sus indemnizaciones y hasta con una bonificación, entendiendo la situación que vive ahorita la economía, pero ¿cuál es el mecanismo con el cual uno pudiera blindar estos procesos? Ok. Mire, para responder esa pregunta, inicialmente la Constitución, desde la misma Constitución, se tiene que hay una protección especial al trabajador. Es decir, que entre comillas ya está un poco más desequilibrada la balanza. Pero tampoco hablamos de desequilibrada porque es que dentro de una relación laboral de empresa-trabajador, la parte débil es el trabajador. Entonces, como es la parte débil, la Constitución lo blinda y le da unas ventajas y unos beneficios para que dentro de su relación laboral no se vea disminuido. Entonces, la Constitución de Colombia ha creado unos principios precisamente del trabajo. Uno de ellos es la protección
sobre que en la interpretación de las normas siempre estén como en favor de que se interpreten en favor del trabajador, lo mismo las dudas que existan en la solución de un caso, siempre la situación más favorable al trabajador, en las dudas sin aplicación de las normas. Y adicionalmente, que estos derechos que tienen sean irrenunciables y que se garantice la estabilidad en el empleo y la cantidad y la calidad de trabajo que tengan. Entonces, fíjense que yo le estoy dando unos principios que ya vienen directamente de la Constitución y es la razón por la que por tutela se caen muchos de los procesos que pasan con los trabajadores. Entonces, descendiendo a lo que usted me está diciendo, sí, ahora hay una mutación al e-commerce, realmente se está preparando para que las empresas que puedan hacerlo lo hagan de manera virtual. Yo digo que si la pandemia hubiera ocurrido hace 20 años, realmente estaríamos totalmente en crisis económica porque todos los contratos de todos nosotros estarían suspendidos porque no existía el Internet de la manera que lo tenemos ahora. Entonces, ante esta situación, el consejo que yo le doy es actúe como si fuera un buen padre de familia. Eso también lo dice el Código Civil respecto de sus negocios. ¿Qué hace un buen padre de su familia en sus negocios? Entonces, de manera diligente, toma medidas para que no pase. Entonces, mire, usted es mi trabajadora, yo la iba a despedir, yo tengo en cuenta que usted debe aceptar el labores, voy a tomar las medidas del ministerio, las voy a acatar, no me sirvieron, la voy a despedir, tengo todo el derecho de despedirme porque como dije ahorita a mitad de la charla, la justa causa del coronavirus no es justa causa, pero no significa que yo no pueda despedir a las personas. Si no, ya obviamente sería más difícil probar la justa causa que usted me está diciendo porque ya obedece a un tema del virus. Pero si usted tuviera la posibilidad de indemnizarla, con que la indemnice en debida forma, con su liquidación bien hecha, ya bastaría para despedirla sin problema. Porque ella, ¿qué va a decir? A menos que tenga una situación especial, dejo claridad, a menos que de pronto esté embarazada, a menos que tenga algún tipo de incapacidad o algo. Pero digamos que no tuviera nada de eso, yo la puedo despedir y le digo su liquidación, su indemnización y muchas gracias. ¿Sí? Realmente no tengo que tomar más allá partido porque cuando usted se defienda en la demanda, usted le va a decir, señor juez, pero es que yo le pagué todo lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Que yo le debo pagar una indemnización por despido. ¿Qué dice la ley? Que yo le debo pagar la liquidación al momento en que la despido. ¿Qué dice la ley? Que yo debo pagar la seguridad social y ahí acá están todos los soportes de pago de seguridad social, que yo le consigné la cesantía. Todo. Es que, y no hay justa causa. Yo mismo estoy reconociendo que no hay justa causa. Entonces, ¿Aló? Por aquí un juez de tutela, porque como yo les dije que había jueces penales de tutela, que no son laborales y me conocen esta norma, porque conocen pues precisamente la ley penal, así como los civiles conocen la ley civil, pues el juez penal cuando se pone el manto de tutela, ve el artículo 53 y dice que se garantiza la estabilidad de los trabajadores, ve que el coronavirus es un hecho externo al trabajador y que por eso no puede comer, porque pues es lo que uno dice en la tutela, es que me estoy quedando sin el mínimo vital. Pues obviamente ante eso surge un riesgo y un juez que no maneja laboral y tiene que resolver en virtud de la Constitución, pues puede llegar a tomar una decisión amparándolo. Pero ordinariamente en una demanda que usted tenga de aquí a mañana, no debería tener tampoco miedo de eso. Ok, muchísimas gracias, queda claro. Muchas gracias. Bueno. Gracias a usted por su participación, señor Rubén. Doctor John, vamos a intervenir con una persona más y damos por finalizada. Entonces, señora Elena, buenos días. Por favor, formule la pregunta. Aló. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señora Elena, buenos días, le escuchamos. Escuchamos. Bueno, mira, nosotros tenemos un gimnasio, pues la gente no va a poder ir por mucho tiempo, pues porque es para hacer ejercicios en máquinas. Tenemos un empleado que está con nosotros hace muchos años, pues no queremos despedirlo,
pues él tiene también su situación económica como todos los empleados de ser cabeza de familia y todo. Estábamos viendo la posibilidad, de acuerdo a todo lo que hemos visto, de hacer una modificación al contrato. ¿Eso es posible hacer esa modificación en contrato diciendo, bueno, usted no está trabajando, no puede trabajar y bajarle el salario y seguirle pagando, lógico, las prestaciones sociales, la seguridad social? Listo, correcto. En lo que yo les estaba indicando inicialmente del Ministerio del Trabajo, esa circular, fíjense que el Ministerio del Trabajo es el que primero, entre comillas, fiscaliza y sataniza esta situación. Habló en esa circular 033 que pudiéramos hablar de la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Y aquí es donde hablamos del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo y que, para efectos de contestar su pregunta, me permito leerlo nuevamente. Dice: revisión. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Fíjese que en este caso hay una alteración de la normalidad económica por el coronavirus. Es bien sabido que los gimnasios serán los últimos en entrar en funcionamiento nuevamente. ¿Listo? Entonces ahí van dos motivaciones. Tercera, en esta revisión de los contratos, fíjese que ya viene la posibilidad de concertar el salario. ¿Por qué? Precisamente en virtud de esas consecuencias económicas, yo tengo el amparo de decirle, tenemos que reducir salario. Si no le reduzco salario, la consecuencia inmediata es o le suspendo el contrato y ahí sí no le pago el salario, o le termino el contrato. Entonces fíjense que a veces, por feo que parezca, la disminución de un salario es una alternativa que se tiene a la suspensión. Y por eso es que la suspensión debe ser la última ratio, así como el despido. Porque se deben tomar todas las medidas tendientes a garantizar la estabilidad del empleo. Entonces, si es legal, sí lo puede hacer. Obviamente de manera temporal, mientras dure la emergencia sanitaria, deberá quedar por escrito. Le aconsejo que haga un otro sí al contrato, donde diga que las partes se han acordado pues, voluntariamente, y obviamente explicarle los efectos al trabajador de por qué se toma, que no es un capricho, sino que está invocando el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, precisamente en virtud del coronavirus, y de que es un hecho notorio, pues que la actividad para la cual se dedica usted está dentro de las últimas en ser vueltas a la normalidad. ¿Terminamos, Lorena? Sí, muchísimas gracias por la respuesta y me queda solamente una duda. ¿Nosotros podemos pagarle una cifra un poquito menor al salario mínimo, como 700,000 pesos, o obligatoriamente con esa modificación tendría que ser salario mínimo? Pues es que mire, debemos tener en cuenta que si el trabajador realmente está prestando su servicio o no. Obviamente, uno pensaría que porque el gimnasio no está abierto, no, pero fíjese que ahora por internet hay sesiones virtuales donde el instructor de la sala de la casa hace su labor. Entonces, eso ya dependería del caso en concreto. Yo le aconsejo que por favor deje y hablamos detenidamente sobre el tema, pero en principio, pues, si hay reducción de salario, no se habla, o el ministerio no habla de hasta un porcentaje. Se puede reducir 50%, se puede reducir 20%, obviamente, pues siempre y cuando traiga como consecuencia que el trabajador no presta el servicio, porque pues si le va a pagar 100,000 pesos y él sí va a tener que seguir haciendo todos los días su labor, pues realmente hay un problema, porque pues para esa gracia no lo haga y suspenda el contrato y él buscará una manera de solventar su situación. Entonces, eso es de mirar el caso en concreto. Se lo respondo en genérico, precisamente por... ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias, me queda muy claro y cualquier cosa entonces yo les estoy marcando porque pues tratamos de conseguir clases por internet, pero no ha sido fácil y pues si se consiguen clases de golpes para uno o dos instructores, no para 10. O sea que muchos no van, o sea, no hay
la cantidad de personas que lo quieren hacer por internet porque ya exploramos ese camino y no fue viable. Entonces, pues sí queremos es hacer, pues ayudarlos a haciendo la modificación y que tengan un ingreso pues como de supervivencia mientras podamos volver Si es por eso, también puede hacerla, digamos, como para que quede más claro, puede suspenderlo y darle un auxilio no constitutivo salario de alimentación, si es por eso, y pues se lo dan pues, por servicio. Lo puede tratar de varias formas, no necesariamente, porque fíjense que aquí le hago la aclaración, esta revisión del contrato por las partes debe ser consensuada, ¿sí? Entonces seguramente, si a uno le reducen mucho, pues uno no va a querer hacerlo, ¿sí? Entonces, pero si yo le suspendo, digo, le suspendo, pero tome, le voy a dar de todas formas este auxilio, pues ya es casi que algo impuesto. Igual toca mirar cada caso porque no quiero prejuzgar sin nada conocido, por decirlo así. Bueno, muchísimas gracias. Voy a concertar con todos los empleados y les estaremos llamando para que nos asesoren ya en la parte del documento que habría que hacerse y hacer toda la cosa legal, porque tenemos dos cosas claras. Primero, pues no queremos dejar a los empleados que durante 10 años nos han ayudado. No los queremos dejar en esta como sin su mínimo vital. Y segundo, no queremos incurrir en ninguna sanción de tipo laboral. Ellos han entendido, ya agotamos todo, ya durante el mes de abril se les dieron las vacaciones. Ellos han entendido y saben que nuestra voluntad es seguir ayudando. Entonces, les estaremos conectando pues para que nos ayuden un poquito a la formalización de documentos, pues para que nos quede todo legal. Claro que sí, aquí en el área jurídica nos encargamos de eso. Por favor, acá dejamos nuestros datos, tanto en redes sociales como telefónicos, para que por favor nos contacten cuando requieran directamente ya nuestra intervención en la redacción y en el análisis de los casos que tengan. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, señora Elina. Pues no queremos finalizar esta charla sin antes agradecerle a nuestro abogado John Gamboa por sus conocimientos, por compartirlos. Y de antemano queremos invitarlos que si tienen alguna asesoría adicional, nos pueden contactar en las líneas de teléfonos que ustedes pueden ver en pantalla, también seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen también en pantalla. Finalmente, los vamos a invitar a que nos ayuden con una pequeña votación para que califiquen nuestra videoconferencia. Muchísimas gracias por participación. Estaremos validando la posibilidad de aquellas personas que no alcanzaron a ingresar, que el día lunes a las 9 de la mañana se puedan conectar de nuevo con la conferencia. ¿De acuerdo? Les estaremos enviando la información vía correo electrónico. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Que estén muy bien.